Nosotros necesitamos de la exposición de la palabra, porque el Señor nos quiere hablar en esta tarde, alimentar nuestras almas y salgamos de aquí fortalecidos en nuestra fe. Por eso vamos a orar. Bendito Dios, en este momento acallamos nuestras almas. Queremos prestarte todo nuestro ser, nuestra alma, la mente para poder recibir, Señor, tu palabra, el corazón para atesorarla y fuerza en nuestra voluntad para poderla poner en práctica. Abre los ojos de fe, abre los oídos para que hoy podamos verte y hoy podamos escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo oramos, amén. ¿No es cierto que hay veces que sentimos como que Dios no nos escucha? Como que está ausente, que no nos atiende. Sobre todo cuando estamos pasando por situaciones muy difíciles, desesperantes. Sea una enfermedad, sea un problema, lo dejamos en blanco para que sea usted quien llene ese aspecto por lo que usted esté atravesando en esta vida. Tampoco pensamos en otros que pudieran estar pasando por lo mismo o aún peor. Y menos en casos de personajes bíblicos. Yo quiero hablarles del profeta Ezequiel. Este profeta fue deportado de Israel a Babilonia. No fue su elección. No nos podemos ni tan siquiera imaginar lo que ellos sufrieron. Cómo fueron sacados de su país, de su cultura, de su religión, de su ambiente y llevados a un lugar desconocido. Además perdió a su esposa, su compañera, y añadiendo que él fue llamado a ministrar como profeta a un pueblo duro de corazón, un pueblo idólatra. Por eso, ¿cuántas veces creemos que nuestra situación es la más difícil? Verdaderamente siempre hay alguien peor. Bien, por medio de visiones, Dios le deja saber a este profeta que él estaba allí en Babilonia, que él estaba con él, con su pueblo. La presencia invisible de Dios que solo vemos con los ojos de la fe y escuchamos con oídos de fe. Sí, hermano, hay escrituras que son difíciles de entender, pero son parte de la revelación de Dios. Hoy nuestro interés es llegar a comprender un poco, a descifrar qué es lo que Dios nos quiere decir por medio de estas porciones difíciles. ¿Con qué propósito la presentamos como tema de mensaje? El libro de Ezequiel comienza precisamente con varias visiones. Primero, una visión de 4 seres vivientes rarísimos en carrozas. La segunda visión, 4 ruedas en medio de ruedas llenas de ojos. Imagínense. Y la tercera presenta una expansión radiante. Y yo digo, qué interesante. Va a ser en esta tercera visión que fue dada al profeta Ezequiel, lo que vamos a estar meditando, atendiendo a qué nos comunica Dios, qué nos enseña acerca de nuestra comunión con Él. Por eso les invito a abrir el texto en Ezequiel, el capítulo 1. Según va avanzando el mensaje, iremos leyendo de esta porción bíblica. Ezequiel, capítulo 1. Al leer esta porción bíblica vamos a estar pendientes de frases a manera, como, parecía, semejanza, apariencia. ¿Por qué? Porque revelan la realidad que nuestro Dios es espíritu, es de una esencia invisible, es majestuoso.
Él se está presentando aquí al profeta como una manifestación de la semejanza de la gloria de Jehová. A eso se le llama teofanías. Porque en realidad, dice la Biblia, primera de Juan 4:12, la primera parte, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Por qué? Bueno, primero, en su naturaleza o esencia, es espíritu, es incorpóreo. Segundo, y esto es muy importante que lo entendamos, Dios quiere que nos acerquemos a Él por medio de la fe. Recuérdense que Hebreos 11, del 1 al 6 dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y lo que se espera. O sea, que le amemos sin verle. Por eso ese mismo Dios que se manifestaba allí a Ezequiel promete estar aquí en medio de nosotros, de su pueblo. Hermano, es su promesa, Mateo 18:20, estar donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Y esa es la promesa que nos motiva a nosotros semana tras semana a congregarnos. Saber que Dios está aquí, que está para bendecirnos y nosotros bendecirlo a Él. Pero me temo que el hecho de no verle físicamente afecte nuestro comportamiento. Por eso le digo, hay que verle con ojos de fe. Nosotros no necesitamos figuras ni esculturas delante de nosotros como necesitan los impíos para poder creer. ¿Usted se imagina por un momento que ese cielo azul que vemos, ese firmamento, como si fuera una cortina, se abriera y allí se viera una figura de Dios? ¿Qué efecto tendría? Yo pienso que el mundo entero caería de rodillas, atónitos, temblando ante Él. ¿Saben qué? Lo podemos imaginar, pero un día va a suceder. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 al 17. Apocalipsis 6, 12 al 17, dice: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como de tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermano, sucederá un día, pero no es lo que Dios quiere hoy. Hoy Dios quiere que nos acerquemos a Él con ojos de fe, con oídos de fe. Esa no es la relación que Él desea de sus hijos, que estemos bajo coerción, bajo sujeción o miedo, sino una relación motivada por el amor y la devoción. Bien, vayamos a la visión. Ezequiel 1, y vamos a leer los versículos 22 al 23. Vamos a ir avanzando poco a poco en esta visión. Ezequiel 1, 22 al 23. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Noten lo que contempla Ezequiel. Sobre las cabezas de aquellos seres vivientes, o sea, de aquellos ángeles, él ve una expansión, un tipo de plataforma. Y noten que es como un cristal, es como hielo. Y aquello que es transparente nos brinda paz y tranquilidad. O sea, no es algo turbio, oscuro, sino claro,
transparente, repito, brindando paz y tranquilidad. Por eso el resplandor de esta plataforma produce en el profeta una tremenda reverencia. Dios quiere mostrar, hermanos, que Él estaba allí presente, pero noten, estaba por encima de los seres angélicos que mostró en las visiones anteriores para dejarnos saber que son solo criaturas. Mientras Dios está sobre el firmamento, aquellos seres estaban debajo del firmamento. Y Dios, manifestando su trascendencia, su soberanía, su autoridad, su supremacía, aún sobre seres que parecieran gloriosos y potentes, dejándonos saber que Dios domina sobre todo y todas las criaturas están sujetas a Él, porque Él es el gran yo soy, el que le da existencia a todo, aún sobre el mismo diablo, que hay que respetarlo en su poder, pero no exagerarlo. Nos da mucha tranquilidad saber lo que dice Primera de Juan 4:4, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque Dios está por encima de él. Y debe de provocar en nosotros reverencia, una reverencia que aparentemente se está perdiendo entre los cristianos contemporáneos. Aún siendo Dios el mismo ayer, hoy y siempre, aún estando Dios aquí. Por eso, no importa, yo no sé cuál situación usted esté pasando, solamente usted lo sabe. En medio de esa situación, Dios está ahí. Dios está presente. Yo sé que a ustedes les gusta cantar y hay un precioso canto que acompáñenme, cantemos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando Él me habló lo puedo oír. Escuche, lo puedes notar a tu lado en este mismo instante, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, ¿verdad? Dios está aquí, pero Dios está en mí y está conmigo. Yo sé que usted está pasando, estamos pasando por situaciones, pero Dios está ahí. Eso es lo que brinda esta plataforma color cristal o transparente. El segundo punto lo presentan los versículos 24 al 25 sobre la voz de Dios. Leamos. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Se llama la atención a las alas de los seres vivientes, pero las alas no es lo significante, sino la voz de Dios. Con las alas hacían ruido al andar, ¿para qué? Para llamar la atención del profeta. ¿Por qué? Porque Dios le tenía un mensaje. Y es así como a veces Dios nos llama a que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene un mensaje que darnos, que nos va a servir, que nos va a beneficiar, que nos conviene. Y Ezequiel debía transmitir ese mensaje al pueblo de Dios. Por eso les decía que aparecen frases como sonido. Como es un adjetivo que denota equivalencia, semejanza. Quiere decir que era un sonido similar. Y pone ejemplo. Dice como muchas aguas. Sería como ese sonido que emite el mar, o una cascada, un río creciente. Dice que Apocalipsis 19:6 compara el coro de la multitud de creyentes como el estruendo de muchas aguas. ¿Se imagina usted estar en medio de esa multitud allá en gloria? Millones y millones incontables,
cuando comiencen a cantar, cuando estemos allí adorando y alabando y cantando a Dios. ¿Se imagina estar allí? Eso va a ser tremendo. Pero también dice que es como un ejército en marcha, como la voz del Omnipotente. Es interesante que también la Biblia asemeja la voz de Dios al trueno. Y mire que los truenos son temibles, ¿verdad? Pues Jesús dijo, sin embargo, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Juan 5:37. Eso aparenta contradicción. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, Jesús es Dios, Él no miente. A la luz de todos esos versículos que dicen que Dios dio su voz, ¿cómo es que Jesús dice que nunca habéis oído su voz? Bueno, Dios dio su voz en su bautismo, en la transfiguración. Pero entonces nos preguntamos, ¿nos habla Dios hoy? ¿Nos habla audiblemente? ¿Le hemos escuchado en nuestros cultos? No. ¿Saben por qué? Ningún oído aquí está capacitado para escuchar la voz de Dios audiblemente. Pero eso no quiere decir que no se comunique, para nada. En el sentido que Jesús le habla a los judíos en Juan 5:37, es que Dios había hablado anteriormente por medio de los profetas que dieron abundantes detalles acerca de Él como Mesías. Sin embargo, ellos no escucharon a los profetas, por eso no creían en Jesús. Tenían las escrituras, pero por ignorancia no le aceptaban. Y quiero decirle que así le sucede a todo aquel que es puesto a la Biblia y lo hace a la ligera, sin prestarle atención, sin interés alguno, queda bajo total ignorancia. Y así le sucede a todo aquel que esté atrapado en sectas, en religiones falsas. ¿Saben qué? No escuchan la palabra de Dios, una palabra que es abundante, pero sin embargo no la escuchan. Por eso Jesús les decía, Juan 5:38, que no tenían su palabra morando en ellos. Dice el Salmo 19:3, que no es oída su voz, refiriéndose a la creación. O sea, no es que no podamos escuchar, sino que por más que nos diga la naturaleza de Dios, no nos dice cómo Él es. Por eso necesitamos que Dios nos hable. Dice Hebreos 1:1-2, nos habla a través de su Hijo, nos habla a través de las Escrituras, nos habla a través del Espíritu Santo y nos habla a través de la predicación. Por eso hoy el Señor le está hablando. Que usted salga de aquí sabiendo qué fue lo que Dios le dijo, eso depende de usted. Pero Dios nos está hablando. De igual manera que manifestaba su presencia a través de visiones, Él manifestaba su voz por medio del ángel de Jehová, por medio de Jesucristo, antes de encarnar. Y el mensaje de Dios, hermano, como la plataforma, es claro. Repito, insisto, en medio de la situación que usted se encuentra, Dios le habla. Miren una manera de Dios hablarle. Estad quietos, conoced que yo soy Dios. Difícil, ¿eh? Cuando uno esté pasando por una situación tremenda, estarnos quietos. Muy difícil. Pero eso es lo que Dios nos habla por medio del Salmo 46, versículo 10. Estad quietos, conoced que yo soy Dios. El versículo 25 presenta una actitud reverente ante Dios, porque dice que estos seres vivientes, cuando se paraban, bajaban sus alas. ¿Qué significa? Pues está denotando reverencia a la hora de Dios dar su voz. Reverencia. Así como están todos hoy quietos, prestando atención. Esa es la idea de bajar las alas. Venimos con lleno de problemas, pero llega un momento que el Señor nos invita a estar quietos y permitir que su palabra vaya entrando en nuestra mente y corazón. Cuando ellos andaban, hacían ruido, repito, para llamar la atención. Pero cuando Dios se disponía a dar su voz, allí se acallaban. Por eso nosotros hablamos con Dios en oración y también le prestamos atención a la predicación cuando Él nos habla. Nuestro último punto es
la figura sobre el trono, versículos 26 al 28. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así será el parecer de resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Sobre aquella plataforma claramente se veía la figura de un trono, parecido a la piedra de zafiro. Sobre aquella figura una semejanza, o sea, indica una manifestación. Cuando dice que parecía de hombre sentado sobre el trono, es porque nos está mostrando un trono y alguien lo está ocupando. Y nos está enseñando aquí con claridad una verdad tremenda bíblica, algo que Dios ha establecido y ningún hombre va a poderlo cambiar ni evitar. Dios ha establecido que el hombre muera una sola vez. No reencarnación, no purgatorio. El hombre va a morir una sola vez, dice, y después va a compadecer ante juicio, ante el trono de Dios, el tribunal de Cristo. Hebreos 9:27, 2 Corintios 5:10. Por eso sobre aquel trono había alguien sentado. Cuando dice uno semejante al Hijo del Hombre, claro que es Jesucristo. ¿Por qué dice semejante? Porque es que Él, siendo Dios, se están apreciando sus características de su naturaleza humana. Él aún no había encarnado. Y ya Dios le estaba mostrando que ese Dios, Jesucristo es Dios, iba a encarnar como hombre para dar su vida por nosotros. Por eso de los lomos de la figura hacia arriba era apariencia de bronce refulgente y fuego dentro de ella en derredor, como un color ámbar, como el electro, que no se puede ver. O sea, nadie puede ver la divinidad. Nadie. A Dios nadie le ha visto jamás. Jesucristo sí le vamos a ver porque Él se ha humanado. De sus lomos hacia abajo, apariencia como fuego y resplandor. Y el resplandor era parecido al arco iris. Y eso, hermanos, ya nos está enseñando mucho acerca de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Esto es lo que revela esa visión. Primeramente, está revelando el carácter justo, santo y a la vez misericordioso de nuestro Dios, quien es amor. Como es amor, nos apropiamos del sacrificio de Cristo a nuestro favor, al Él sustituirnos en la cruz y justificarnos ante Dios. Por eso podemos estar tranquilos, como aquella plataforma, como aquel cristal. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero no eso es solo lo que revela, sino que revela que también Dios es justo y santo, es fuego consumidor. Él no va a dar por inocente al culpable. Dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Juicio de condenación en el infierno se le espera a todo aquel que rechace la gracia de Dios. Y es por eso que no solamente vemos un trono lleno de fuego, sino también alrededor un arco iris que muestra misericordia. Quiero concluir. Quiero revelar ya algo que detesto escuchar. Lo detesto, verdaderamente, y sobre todo si viene de cristiano. Cuando le dicen a Dios, mi Diosito. Ay, porque mi Diosito. Esto y lo otro. ¿Por qué? Porque tú eres el grande. Tú eres el grande. Y Él es tu Diosito. No.
El Dios que adoramos es grandioso, glorioso, inmensurable, majestuoso, omnipotente. Es el mismo ayer, hoy y siempre. No es ningún diosito. Él es Dios. Entonces, ¿qué produce en el hombre aquella manifestación de Dios en esta visión? Primero hay que reconocer su presencia, hermano, su esencia, que es espiritual e invisible. Eso debe de motivarme a mí a congregarme cada vez que el pueblo de Dios se reúne, porque Él está aquí presente. Él está aquí y por eso me congrego para adorarle y alabarle. Y estando aquí debe de producir en mí reverencia, temor, gratitud, asombro, humillarnos ante Él, caer postrados sobre el rostro. Eso debe de producir en nosotros. Nos lo están enseñando seres vivientes que en visiones anteriores los muestra de una manera súper gloriosa y sin embargo son reverentes ante Dios. ¿Cómo nosotros no lo vamos a hacer? También nos enseña, hermanos, que cuando Dios esté dando su voz por medio de la predicación de su palabra, silencio y quietud. Silencio y quietud. Usemos los ojos, los oídos de la fe para ver y escuchar a Dios, sobre todo al estar atravesando cualquier situación, sea buena, sea mala, porque Dios está con nosotros. No importa lo que esté pasando, Dios está con nosotros. Les cuento una leyenda, ya con esto estoy terminando. Les cuento una leyenda. Hubo una vez un rey que le dice a los sabios de la corte: yo me estoy fabricando un anillo con uno de los mejores diamantes. Y yo quiero guardar oculto dentro del anillo algún mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación. Y además que le sirva a mis herederos para siempre. Tenía que ser un mensaje muy pequeño para que cupiera dentro o debajo del diamante. Aquellos sabios eran grandes eruditos que hubieran podido escribir grandes tratados, pero el rey quería un mensaje de apenas 2 o 3 palabras. Y buscaron en sus libros, nada les venía a la mente. Y en la corte había un anciano que había sido sirviente de su padre, por lo que el rey lo apreciaba mucho y a él también consultó. Y el anciano le dice: mira, rey, yo no soy sabio, ni erudito, ni un académico, pero yo sí tengo un mensaje para usted. Durante mi larga vida en el palacio, una vez me encontré con un hombre que aconsejaba a tu padre. Y voy a escribir en este diminuto papel las palabras de un mensaje que me dio, y te lo daré. Pero no lo leas. Manténlo escondido en el anillo. Ábrelo solo cuando todo lo demás haya fracasado. Pues bien, ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y el rey perdió el reino. Y tuvo que salir en su caballo huyendo para salvar su vida. Tuvo que salir. Sus enemigos lo perseguían. Se escuchaba el galopear de los caballos, acercarse cada vez más. Y llega a un lugar donde quedó totalmente acorralado. Pues frente había un precipicio que no podía continuar y detrás se escuchaban los enemigos. Fue un momento tremendo de desesperación. Aparentaba sin salida, sin solución. Se acordó del anillo. Lo abrió, sacó el papelito y simplemente decía: esto también pasará. Ese era todo el mensaje. Esto también pasará. Así que le sobrevino una calma, sintió un gran silencio. Al parecer los enemigos se habían perdido en el bosque. Guardó aquel papelito en el anillo, recobró aliento, nuevas fuerzas, logró reunir a todo su ejército y reconquistar el reino. Pronto entró triunfante, victorioso en la capital, proclamó día de fiesta para todo el territorio. Estaba feliz, orgulloso. Cuando el anciano le interrumpe y le dice: rey, vuelvo a sacar el papelito y léelo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Estamos de fiesta, estamos celebrando. El mensaje no es solo para cuando te sientas derrotado.
también es para cuando te sientas victorioso. No es para cuando te sientas el último, es también para cuando te sientas el primero. No es para cuando te sientas desesperado, es para cuando te sientas que todo es placentero. ¿Sabes por qué? Porque esto también pasará. Y así es la vida, hermanos. Todo en la vida pasará. Pero lo importante es que dice la Biblia que su palabra no pasará. Y su palabra me dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es lo que quiero que nos llevemos hoy. La presencia de Dios siempre en nuestras vidas, sobre todo cuando estemos pasando por situaciones difíciles. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque hoy tu palabra nos fortalece saber de que, aunque eres un Dios que en esencia eres espíritu invisible, tu promesa, y la creemos, es estar con nosotros siempre. Somos nosotros los que necesitamos que abras nuestros oídos para aprender a escucharte, para poder descifrar tus mensajes, cuando nos llamas la atención, cuando nos quieres decir algo, por cualquier medio que sea. Pero que también abras nuestros ojos de fe para poderte ver, no solo en los momentos que todo nos va bien, pero en aquellos momentos también que nos sentimos turbados. Necesitamos verte y saber que estás con nosotros. Que podamos salir de aquí fortalecidos con esa promesa. En el nombre de Cristo, amén.